Un utilitario discreto pagado con un sueldo que rompía todas las leyes del franquismo. Un descapotable francés aparcado a las puertas del Camp Nou. Un deportivo alemán con el que un argentino genial se saltó un semáforo en rojo a más de 180 kilómetros por hora. Esta es la historia de 10 coches ligados a 10 futbolistas que marcaron el fútbol español, de Di Stéfano a Maradona en Sevilla. Pero hay un dato que conecta a los 10. Uno de estos coches terminó convertido en pieza de subasta y en protagonista de una persecución policial. ¿Sabéis cuál? La respuesta llega al final, con el último nombre de esta lista. Quedaos hasta entonces, porque solo así esta historia cobrará todo su sentido. El 23 de octubre de 1953, Santiago Bernabéu firmó un contrato que rompía la ley por escrito. Desde 1939, la dictadura franquista tenía fijado un tope legal de 3.000 pesetas mensuales para cualquier futbolista, con una ficha anual que no podía superar las 150.000. Alfredo Di Stéfano, recién llegado de Colombia tras un culebrón de fichaje disputado con el Barcelona, firmó por 16.000 pesetas al mes y una ficha de 650.000 pesetas anuales. Bernabéu lo hizo público sin disimulo, como quien demuestra que el fútbol ya pesaba más que las propias normas del régimen. Aquella cifra convertía a Di Stéfano, de un plumazo, en uno de los hombres mejor pagados de toda España. Para hacerse una idea de lo que eso significaba en la calle, ese mismo año, un SEAT 1400, la berlina que estrenaba la industria automovilística española, costaba 121.875 pesetas. Con su sueldo mensual, Di Stéfano habría necesitado poco más de 7 meses para pagarlo entero, sin contar primas ni la ficha anual. Un obrero medio de la época, en cambio, necesitaba varios años de ahorro para lo mismo. En 1954, tras renovar, se convirtió en el primer futbolista español en superar el 1.000.000 de pesetas de ficha anual, y en la temporada 1962-1963, su contrato rozaba ya los 4 millones, sin contar primas ni pagos especiales. Aquella progresión salarial, año tras año, marcó el ritmo de todos los grandes fichajes posteriores del Real Madrid durante décadas, convirtiéndose en la referencia obligada de cualquier negociación futura. Con ese nivel de vida, Di Stéfano formaba parte de un grupo muy reducido de españoles que en los años 50 podían permitirse comprar un coche sin pedir ningún crédito ni apuntarse a las larguísimas listas de espera que sufría el resto del país. Esa diferencia se notaba especialmente entre Madrid, sede de los grandes salarios del fútbol y de buena parte de la administración del Estado, y regiones como Andalucía o Extremadura, donde el sueldo medio de un trabajador agrícola apenas llegaba a una fracción de lo que Di Stéfano cobraba en una sola semana. Curiosamente, buena parte de aquella generación dorada del Real Madrid, con Ferenc Puskás a la cabeza, prefería vivir con una discreción que hoy sorprendería. Se instalaron en barrios de clase media cercanos al Retiro, muy lejos de las zonas más exclusivas de la capital, en una normalidad cotidiana que contrastaba con las cifras astronómicas de sus contratos. El 7 de agosto de 1953, cuando Enrique Martí Carreto, presidente del Barcelona, regresó de Colombia sin haber resuelto el llamado caso Di Stéfano, el argentino ya llevaba semanas cobrando sus primeras pesetas como jugador merengue, entregadas personalmente por el directivo madridista Raimundo Saporta en un hotel de Barcelona. La disputa entre los dos grandes clubes españoles, mediada finalmente por la Federación Española y por el propio gobierno, se convirtió en el culebrón deportivo más comentado de toda la década, con una repercusión mediática que superaba con creces cualquier otra noticia de la época, incluidas las económicas o políticas. El 20 de agosto de 1963, durante una gira con el Real Madrid por Caracas, Di Stéfano protagonizó un episodio muy distinto. Fue secuestrado por un grupo revolucionario venezolano que se hizo pasar por policías y lo sacó del hotel de concentración. Pasó 3 días en cautiverio, jugando al dominó con sus captores y escuchando por radio el resultado de un partido de su propio equipo, antes de ser liberado sano y salvo. Fue, sin lugar a dudas, el viaje más caro y más extraño de toda su carrera en el Real Madrid. Si esta historia os está enganchando, escribid en los comentarios desde qué ciudad nos estáis viendo. Antes de que Di Stéfano rompiera todos los techos salariales del fútbol español, ya lo había hecho otro futbolista, en el club rival.
Laszlo Kubala, futbolista húngaro que había huido de su país disfrazado de soldado soviético en un camión militar, renovó su contrato con el Barcelona el 7 de abril de 1953, apenas unos meses antes de que Di Stéfano protagonizara el culebrón de fichaje que enfrentó a los dos grandes clubes españoles. Aquella temporada llegó a ganar 2.542.500 pesetas, una cifra que en la época sonaba directamente a ciencia ficción, superior incluso a lo que percibía en ese momento el propio Di Stéfano en el Real Madrid. El desglose de aquel contrato, conservado en los archivos del club, resulta casi tan revelador como la cifra final: 36.000 pesetas de salario base, 24.000 en concepto de vida cara, 166.000 en primas, 300.000 como ficha de temporada, 1.500 de aguinaldo, 15.000 por la consecución del título de liga y 2 millones de pesetas solo por la renovación del contrato. Mientras el resto de la plantilla azulgrana cobraba entre 1.300 y 1.500 pesetas al mes, Kubala y su cuñado y entrenador Ferdinand Daučík percibían 3.000, y eso sin contar el resto de conceptos. Con ese dinero, Kubala podía permitirse cualquier cosa que el mercado español de la época ofreciera, incluido, por supuesto, un automóvil propio en un país donde la inmensa mayoría de la población todavía se desplazaba a pie, en bicicleta o como mucho en moto, y donde comprar un simple Seat 600, todavía a 4 años de su lanzamiento, era motivo de orgullo para cualquier familia trabajadora. Su fama en Barcelona iba mucho más allá del fútbol. Era, según coincidían quienes lo conocieron, una auténtica divinidad para la ciudad. El primer gran ídolo extranjero capaz de romper moldes en una Cataluña gris y atemorizada bajo la dictadura, con una vida social tan intensa que llegó a preocupar a más de un directivo del club por su posible efecto en el rendimiento deportivo. El propio fichaje de Kubala, facilitado en gran medida por el régimen de Franco como gesto de propaganda anticomunista frente a un jugador huido del bloque soviético, fue tan sonado que en enero de 1955 se estrenó en los cines españoles una película, Los Ases buscan la paz, protagonizada por él mismo y por otros compañeros del Barcelona, narrando de forma muy libre su fuga y su nueva vida en España. Pocos futbolistas, antes o después, han llegado a convertirse en símbolo de todo un régimen y en ídolo absoluto de la ciudad rival a la vez. El rodaje, realizado en gran parte en los propios estudios de Barcelona, obligó a Kubala a compaginar por primera vez su carrera futbolística con las exigencias de la industria del cine, una experiencia que él mismo reconocería después como extraña, aunque no exenta de cierto orgullo personal por convertirse en la cara visible de una historia tan propagandística como sincera en el fondo. Kubala se retiró como jugador azulgrana en 1961, tras 11 temporadas y 357 partidos oficiales, con 279 goles anotados. Su estatua, todavía hoy erigida en los terrenos del Camp Nou, recuerda a un futbolista que llegó a la ciudad como un refugiado sin apenas recursos y terminó convirtiéndose en el primer ídolo verdaderamente global de un club que, décadas después, seguiría midiendo a todos sus nuevos fichajes con la vara de aquel húngaro irrepetible. En esos mismos años, al otro lado de Madrid, otro extremo español, más discreto que él, se convertía en el complemento perfecto para el ataque más temido de toda Europa. Francisco Gento López llegó a Madrid en 1953, el mismo año que Di Stéfano, procedente del Racing de Santander. Pero él no lo hizo en coche ni en avión. Llegó en tren, en un vagón cama, como cualquier emigrante cántabro que buscaba fortuna en la capital. Esa imagen, la del chaval de Guarnizo que cambió su tierra por Madrid con lo opuesto, contrasta de forma casi cómica con lo que aquel mismo jugador acabaría representando pocos años después sobre el césped: la velocidad hecha futbolista. Los periodistas de la época lo bautizaron la Galerna del Cantábrico, en homenaje a esos vientos huracanados que azotan la costa norte de España, porque nadie en el fútbol europeo de los años 50 corría a la banda izquierda como él. Esa metáfora, la de un hombre convertido en fuerza de la naturaleza sobre ruedas, resulta especialmente irónica si se piensa en el contexto. Gento vivió toda su carrera rodeado de compañeros de equipo, Di Stéfano y Puskás entre ellos, que sí podían permitirse los coches más rápidos y lujosos del mercado español, mientras que él, la propia velocidad personificada, se movía sobre todo con sus propias piernas. Sus antiguos compañeros de vestuario recordaban a un Gento cercano y sencillo, capaz de sentarse en la barra de cualquier bar cerca del Bernabéu a tomar unas cañas con los aficionados años después de haberse retirado, sin ningún tipo de distancia ni pose de estrella. Con 18 temporadas en el Real Madrid, entre 1953 y 1971,
Gento se convirtió en el único futbolista de la historia capaz de ganar 6 Copas de Europa, un récord que ningún otro jugador, ni siquiera en la era actual de las grandes fortunas del fútbol, ha logrado igualar. Su contrato, aunque nunca alcanzó las cifras astronómicas de Di Stéfano, fue creciendo con cada renovación hasta situarlo también entre los futbolistas mejor pagados de la España de la época, en una progresión salarial que reflejaba perfectamente cómo el propio club iba multiplicando sus ingresos gracias, precisamente, a las hazañas europeas de aquel quinteto irrepetible. Mientras tanto, en las calles de la España real, el SEAT 600 acumulaba listas de espera de hasta 4 años, un contraste que dejaba claro lo excepcional que era el nivel de vida de aquellos futbolistas frente al del español medio. Gento formó parte de una generación de futbolistas que, según cuentan quienes los trataron de cerca, mantenía una vida bastante alejada del lujo ostentoso que hoy asociamos automáticamente al fútbol de élite. La España de la autarquía y del desarrollismo, con sus listas de espera para comprar un simple SEAT 600 y su escasísima oferta de coches de importación, no dejaba demasiado margen para el exhibicionismo, ni siquiera para quienes ganaban sueldos que la mayoría de sus compatriotas ni siquiera podían imaginar. El propio Gento, retirado ya como jugador, siguió vinculado al Real Madrid como presidente de honor hasta su muerte en 2022, a los 88 años, siendo siempre recordado por su sencillez tanto dentro como fuera del campo. Su hermano Antonio, que también llegó a jugar una temporada en el primer equipo blanco, falleció pocos años después que él, cerrando así el ciclo vital de 2 hermanos que compartieron vestuario en uno de los años más gloriosos de la historia del club. Aquella misma generación de futbolistas extranjeros y nacionales, acostumbrada a moverse entre la fama europea y la discreción de la calle española, dejó paso pocos años después a una nueva hornada de estrellas nacidas ya en suelo gallego, con un apellido que todavía hoy se pronuncia con reverencia en el Santiago Bernabéu. Cuando Amancio Amaro llegó al Real Madrid en 1962, procedente del Deportivo de La Coruña, la España que lo recibía ya no era la de los años del racionamiento. El primer plan de desarrollo llevaba un año en marcha, el turismo extranjero empezaba a transformar la costa, y el propio parque automovilístico español vivía una revolución silenciosa. Ese mismo año se presentaba el SEAT 800, y al siguiente llegaría el SEAT 1500, la berlina de lujo que la calle bautizaría enseguida como el coche de los toreros por su precio, inalcanzable para casi cualquiera que no fuera una gran estrella. En apenas una década, España había pasado de una economía cerrada y autárquica a un país que empezaba a exportar coches y a recibir millones de visitantes extranjeros cada verano, especialmente en la costa mediterránea y en las islas. Amancio, apodado El Brujo por su capacidad para regatear rivales con un simple giro de cintura, se convirtió en pieza clave del llamado Madrid Yeye, el equipo enteramente español que en 1966 conquistó la 6ª Copa de Europa del club en el estadio de Heysel, ante el Partizan de Belgrado, marcando además el gol del empate en una final que parecía perdida. Aquella generación, salida ya casi por completo de la cantera, representaba un relevo generacional dentro del propio club. Los ídolos extranjeros de la década anterior daban paso a futbolistas nacidos y formados en España, en sintonía con un país que, poco a poco, empezaba también a fabricar y diseñar sus propios coches en lugar de limitarse a montar bajo licencia extranjera. Con 14 temporadas en el Real Madrid, 471 partidos y 155 goles, Amancio ganó 9 ligas, una Copa de Europa y 3 Copas de España, consolidándose como uno de los símbolos del club durante toda una década. Su nivel de ingresos, sin llegar a las cifras de la era Di Stéfano, lo situaba igualmente entre los futbolistas mejor pagados de una España que empezaba a vivir el llamado milagro económico, con salarios y precios muy distintos a los de una década atrás. Un SEAT 1500 que en 1963 costaba 142,000 pesetas representaba, para un futbolista con el sueldo de una estrella del Real Madrid, una compra perfectamente asumible, aunque solo fuese como capricho ocasional entre viaje y viaje por Europa. Retirado en 1976, Amancio siguió ligado al Real Madrid como entrenador del filial Castilla, donde descubrió y formó a una nueva generación de canteranos que pocos años después se harían célebres bajo el nombre de la Quinta del Buitre. Fue nombrado presidente honorario del club en 2022, sucediendo al propio Gento, y falleció en 2023, a los 83 años, como uno de los últimos testigos vivos de aquel Madrid de las 5 Copas de Europa consecutivas. Su nombre quedó, además, ligado para siempre a la propia denominación de aquella generación dorada de los años 80.
El artículo periodístico que acuñó el término Quinta del Buitre se titulaba originalmente Amancio y la Quinta del Buitre, en homenaje al propio Amancio como entrenador de aquellos jóvenes talentos antes de que el término se popularizara sin su nombre. Su legado, sin embargo, no terminaba ahí. Pocos años después de su retirada como jugador, en un club a 800 kilómetros de distancia, un futbolista holandés estaba a punto de cambiar para siempre la relación entre el fútbol español y el resto de Europa. La tarde del 13 de agosto de 1973, en un hotel de Ámsterdam, se cerró uno de los traspasos más trascendentes de la historia del fútbol español. El Barcelona pagó al Ajax 360.000 euros de la época por Johan Cruyff, además de asegurarle un contrato de 3 años a razón de 60.000 euros anuales, una cifra que entonces sonaba excepcional. Cruyff, además, se había negado en redondo a fichar por el Real Madrid, que también lo pretendía, decantando así la balanza del poder futbolístico español hacia Cataluña durante toda una década. Entre las posesiones personales de Cruyff de aquellos años se encontraba un Citroën SM de 1972, un coupé francés de altísima gama, con motor Maserati y una línea aerodinámica revolucionaria para su época, que el propio Cruyff conservó durante años como recuerdo personal de aquella etapa. Aquel modelo, fabricado en pequeñas series y considerado una obra maestra de la ingeniería automovilística francesa de los 70, encajaba a la perfección con la imagen de modernidad que Cruyff proyectaba en todo lo que hacía, dentro y fuera del campo, incluso en su calzado. Negándose a llevar las 3 bandas de Adidas por un contrato personal con Puma, demostró desde el primer día que no seguía las reglas no escritas del fútbol de su tiempo. Décadas más tarde, aquel mismo vehículo salió a subasta junto a una edición de lujo de su autobiografía, convirtiéndose en objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo, dispuestos a pagar por poseer algo que había pertenecido al futbolista holandés. Cruyff debutó oficialmente con el Barcelona el 28 de octubre de 1973, marcando 2 goles ante el Granada, pero su actuación más recordada llegaría meses después, el 17 de febrero de 1974, en un Santiago Bernabéu que vio caer al Real Madrid por 5-0 ante un Barcelona liderado por completo por el holandés. Aquella temporada, el equipo catalán conquistó su primera liga en 14 años, con Cruyff como pieza absolutamente central de un fútbol total que revolucionó la forma de entender el juego en toda España. Aquel concepto de fútbol total, heredado de su maestro Rinus Michels en el Ajax, exigía que cualquier jugador pudiera ocupar cualquier posición del campo según las necesidades del partido, una idea que décadas después seguiría inspirando el estilo de juego del propio club catalán, incluso mucho después de que Cruyff volviera a Barcelona como entrenador en los años 90. Es interesante notar que aquel fichaje llegó apenas un año después de que el gobierno español autorizara de nuevo a los clubes a incorporar jugadores extranjeros tras años de fronteras cerradas para el fútbol foráneo. La llegada de Cruyff simbolizó, en cierto modo, una apertura mucho mayor que la simplemente deportiva. Representaba la entrada de la modernidad europea, con su fútbol, sus ideas y también sus automóviles, en una España que todavía vivía bajo la dictadura, pero que empezaba a mirar con hambre hacia el resto del continente. Su hijo Jordi, nacido ya en Barcelona en 1974, llevaría ese apellido de vuelta al banquillo del Ajax más de medio siglo después, cerrando un círculo familiar que empezó, en cierto modo, con aquel Citroën francés aparcado en las calles de una Barcelona todavía franquista. Si esta historia de fichajes, coches y rivalidades os está gustando, es un buen momento para suscribiros al canal y activar la campanita, porque los próximos capítulos, con un secuestro real de por medio, todavía nos reservan giros que muy poca gente conoce. En 1985, Emilio Butragueño se convirtió en el primer futbolista del Real Madrid en firmar un contrato de 100 millones de pesetas al año, una cifra que rompía todos los techos salariales desde los tiempos de Di Stéfano y que colocaba al líder de la Quinta del Buitre entre los deportistas mejor pagados de toda España, muy por delante incluso de la mayoría de los ejecutivos y profesionales liberales del país. Con esa clase de sueldo, cualquiera habría esperado ver al Buitre al volante de los deportivos más llamativos del momento, en un Madrid de los años 80 que vivía la movida y una explosión de consumo y modernidad tras la transición. Pero Butragueño, apodado así por su capacidad goleadora y no por su carácter, que sus propios compañeros describían como el de el hombre que jamás rompió un plato, tomó un camino bastante distinto al de la ostentación.
Mientras otros futbolistas de su generación se dejaban tentar por negocios de hostelería o inversiones volátiles, él empezó a comprar de forma sistemática plazas de garaje en las zonas más exclusivas de Madrid, especialmente en los distritos de Retiro y Salamanca. Una decisión tan poco vistosa como, con el tiempo, extraordinariamente rentable. Curiosamente, aquellas plazas de garaje que fue acumulando durante los años 90 eran precisamente el destino final de miles de coches nuevos que en esa misma década entraban en España sin ningún tipo de arancel proteccionista, gracias a la plena integración del país en el mercado único europeo. Aquella prudencia resultaba casi paradójica en la España de mediados de los años 80, un país que entraba en la Comunidad Económica Europea en 1986 y que empezaba a abrir de par en par sus fronteras a las marcas extranjeras, después de décadas de un mercado del automóvil casi cerrado bajo el paraguas proteccionista del franquismo. Los años del Volkswagen recién llegado a SEAT, del Ford Fiesta fabricado en Almusafes o del renovado Renault de Valladolid coincidían con una nueva generación de futbolistas jóvenes, ricos y mediáticos, muy distinta a la de Di Stéfano o Gento, para quienes un coche llamativo se había convertido en un signo de estatus casi obligatorio. En ese mismo Madrid que Butragueño recorría con discreción camino de sus inversiones inmobiliarias, la movida llenaba los bares de Malasaña de una energía creativa que muchos consideraban el verdadero símbolo de la nueva España democrática, muy alejada del ambiente contenido y disciplinado que rodeaba al vestuario blanco. Butragueño, sin embargo, prefería la discreción, tanto en el campo como fuera de él. Su generación, formada íntegramente en la cantera del club bajo la tutela de Amancio, devolvió al Real Madrid una identidad futbolística propia después de años de estrellas importadas, ganando 2 copas de la UEFA consecutivas y varias ligas seguidas a finales de esa década. Con 123 goles en 368 partidos oficiales, Butragueño se convirtió además en uno de los máximos goleadores históricos del club, un dato que sus admiradores recuerdan casi tanto como su reputación de hombre sobrio y calculador fuera del terreno de juego. Con el tiempo, aquellas modestas plazas de garaje que tanto contrastaban con el estilo de vida esperado de una gran estrella del fútbol se convirtieron en uno de los pilares de su solvencia económica, muy por encima, según cuentan quienes lo conocen, de cualquier coche de lujo que hubiera podido comprarse en su lugar. Butragueño demostró, sin proponérselo, que en la España de la transición el verdadero lujo no siempre se conducía. A veces simplemente se aparcaba en él. José Miguel González Martín del Campo, conocido para siempre como Michel, debutó con el primer equipo del Real Madrid en la temporada 1982-1983, formando junto a Butragueño, Sanchís, Martín Vázquez y Pardesa la generación que el periodista Julio César Iglesias bautizó como la Quinta del Buitre en un artículo publicado en El País. Fueron años de una España que cambiaba de piel a toda velocidad, la movida madrileña, la entrada en la OTAN y un mercado del automóvil que por fin empezaba a llenarse de opciones que sus padres jamás habían tenido a su alcance. Aquel grupo de jóvenes canteranos, ninguno de ellos mayor de 20 años en el momento de su debut, se convirtió en símbolo de una nueva forma de entender el Real Madrid, alejada del gigantismo de fichajes carísimos que había caracterizado décadas anteriores. Michel, elegante organizador del juego blanco y máximo asistente de aquella generación dorada, vivió su mejor década deportiva precisamente en los años en los que el parque automovilístico español se transformaba de arriba a abajo. El Seat Ibiza, presentado en 1984 como el primer coche verdaderamente independiente de la marca española, compartía escaparate con el recién llegado Ford Fiesta fabricado en Almusafes y con los primeros modelos que Volkswagen, ya accionista mayoritario de Seat desde 1986, empezaba a introducir en el mercado nacional. Para una estrella del Real Madrid con el sueldo propio de la época, elegir coche ya no significaba esperar años en una lista, sino simplemente decidir entre un catálogo cada vez más amplio, con financiación bancaria disponible incluso para las clases medias urbanas. Con el Real Madrid, Michel ganó 4 copas de la UEFA consecutivas entre 1985 y 1990, además de varias ligas seguidas a finales de esa década, consolidándose como uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol español de su generación. Jugó también con la selección española en 2 mundiales, Italia 1990 y Estados Unidos 1994, y tras su retirada como futbolista se convirtió en entrenador, dirigiendo entre otros al Rayo Vallecano, al Getafe y a la selección de Grecia, siempre manteniendo ese perfil analítico y verbalmente afilado que ya mostraba como capitán en el vestuario blanco.
Como técnico, Michel llevó al Getafe a una final de la Copa del Rey y a las semifinales de la Copa de la UEFA, demostrando que aquella lucidez táctica de sus años de jugador se traducía también en el banquillo. La Quinta del Buitre, con Michel como uno de sus estandartes, representó para el Real Madrid algo parecido a lo que el Madrid Yeye de Amancio había supuesto 2 décadas antes, la prueba de que el club podía ganar títulos con futbolistas formados en su propia cantera, sin depender exclusivamente de fichajes extranjeros carísimos. Aquella generación, criada ya en plena transición y en una España que se abría a Europa a marchas forzadas, disfrutó de un acceso al consumo, incluido el automovilístico, que sus predecesores de los años 50 y 60 ni siquiera habían podido imaginar. El propio Michel reconocería años después, ya como entrenador, que aquella generación creció con la sensación de que todo lo que hicieran en el campo terminaría reflejado también fuera de él, en un país que por fin empezaba a mirar al fútbol como algo más que una simple válvula de escape social. Andoni Zubizarreta debutó en Primera División el 19 de septiembre de 1981, con apenas 19 años, defendiendo la portería del Athletic Club en una derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid. Poco podía imaginar entonces que, 16 años después, se retiraría como el portero con más partidos disputados en la historia de la Liga Española, un récord de 622 encuentros que resistiría durante décadas, hasta ser igualado ya en pleno siglo XXI. Antes de debutar con el primer equipo del Athletic, Zubizarreta había pasado brevemente por el filial del Alavés, otro club vasco, en un recorrido futbolístico que reflejaba bien la densidad de talento futbolístico que producía el País Vasco en aquellos años. Nacido en Vitoria en 1961, Zubizarreta representa, quizás mejor que ningún otro nombre de esta lista, la discreción vasca llevada al extremo dentro del mundo del fútbol. Ganó 2 ligas consecutivas con el Athletic Club en 1982 y 1983, antes de fichar por el Barcelona en 1986, donde se convirtió en pieza fundamental del legendario Dream Team de Johan Cruyff, ya entonces entrenador azulgrana, siendo decisivo junto a Ronald Koeman en la conquista de la primera Copa de Europa de la historia del club, en Wembley, en 1992. A diferencia de otros compañeros de generación más mediáticos, Zubizarreta nunca destacó por un estilo de vida llamativo ni por coches de alta gama, algo coherente con el perfil sobrio y analítico que mantendría después como directivo deportivo, primero en la Real Sociedad, después en el propio Barcelona y más tarde en el Olympique de Marsella y el Valencia. Aquella discreción, muy propia del carácter vasco que también se atribuía a otros porteros históricos como Iribar, contrastaba con la creciente exposición mediática que empezaba a rodear al fútbol español de finales de los años 80, con contratos publicitarios, apariciones televisivas y una prensa deportiva cada vez más pendiente de la vida privada de sus estrellas. Su carrera como jugador se prolongó 8 años en Barcelona y otros 4 en el Valencia, sumando en total más de 1000 partidos como profesional entre todos sus clubes, una longevidad que hablaba tanto de su talento como de una disciplina personal poco habitual en el fútbol de su época. Con la selección española, Zubizarreta jugó 4 mundiales consecutivos, entre México 1986 y Francia 1998, además de 2 Eurocopas, acumulando 126 internacionalidades que lo convirtieron durante años en el jugador con más partidos en la historia de la Roja, un récord que solo Iker Casillas conseguiría superar más de una década después. Su nombre quedó también ligado a la final de Wembley de 1992, donde detuvo un balón crucial en los últimos minutos que permitió al Barcelona sostener el 1-0 frente a la Sampdoria y conquistar así su primera Copa de Europa de la historia. Su carrera coincidió, de principio a fin, con la transformación completa del mercado español del automóvil. Debutó en un país que apenas 2 años antes había hecho obligatoria la inspección técnica de vehículos para turismos particulares y se retiró en una España ya plenamente integrada en la Unión Europea, con marcas de todo el continente compitiendo libremente en sus concesionarios. Tras colgar los guantes, Zubizarreta desarrolló una segunda carrera como director deportivo que le llevó a trabajar sucesivamente para la Real Sociedad, el propio Barcelona, el Olympique de Marsella, el Valencia y más recientemente el Oporto portugués. Un recorrido que demuestra hasta qué punto su reputación de seriedad y solvencia técnica trascendió con creces su etapa como jugador. Pero mientras el fútbol español discreto y sólido de Zubizarreta cerraba una era, al otro lado del país, en Sevilla, un genio argentino estaba a punto de protagonizar el episodio más ruidoso de toda esta lista.
El 28 de septiembre de 1992, en un amistoso ante el Bayern de Múnich, Diego Armando Maradona reaparecía sobre un campo de fútbol vistiendo la camiseta blanca del Sevilla, tras año y medio apartado del deporte por un caso de dopaje que había estallado en el Nápoles. Su fichaje, orquestado en gran parte gracias a los intereses cruzados de la FIFA, que temía perder a su gran estrella global de cara al Mundial de 1994, y del entonces presidente del Milan, Silvio Berlusconi, convirtió a la ciudad andaluza en el escenario de una de las temporadas más extrañas y comentadas de la historia reciente del fútbol español. El técnico del Sevilla, Carlos Bilardo, que había dirigido a Maradona en la selección argentina campeona del mundo en 1986, fue clave para convencerlo de aceptar el reto. Nombrado capitán del equipo, Maradona alquiló la mansión del torero Juan Antonio Ruiz Román, Espartaco, y fue precisamente allí, el 6 de noviembre de 1992, donde le entregaron lo que entonces era el modelo tope de gama de Porsche, un 911 Cabrio, versión Turbo Look, con un motor plano de 6 cilindros y 3,6 litros capaz de desarrollar 250 caballos. Solo se fabricaron 1.200 unidades de aquella variante concreta, tan buscada hoy por los coleccionistas como en su día lo fue por los aficionados sevillanos que se cruzaban con ella por las calles de la ciudad. Sobre el propio césped del Ramón Sánchez Pizjuán, Maradona nunca llegó a recuperar del todo el nivel que lo había convertido en el mejor futbolista del mundo, condicionado por problemas físicos y por una forma de vida que la propia ciudad, acostumbrada a un ritmo mucho más pausado que Nápoles o Barcelona, observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Y aquí está la respuesta a la pregunta con la que empezamos este vídeo. ¿Aquel Porsche se hizo tan famoso como el propio futbolista? Y no precisamente por buenos motivos. En una ocasión, Maradona fue detenido por la policía tras saltarse un semáforo en rojo circulando a 180 km por hora por pleno centro de Sevilla, un episodio que la prensa deportiva de la época recogió con la misma mezcla de escándalo y fascinación con la que seguía cada paso del argentino dentro y fuera del campo. Su etapa sevillana, recordada por muchos como su temporada olvidada, terminó en junio de 1993, coincidiendo con su regreso a la selección argentina. Al abandonar el club, Maradona se deshizo del vehículo que pasó primero a manos de un residente mallorquín que lo conservó durante 2 décadas y más tarde a distintos coleccionistas franceses. En marzo de 2021, la casa de subastas británica Bonhams sacó a la venta aquel mismo Porsche en París, con un precio de salida estimado entre 150.000 y 200.000 euros. Documentación original incluida que certificaba, sin lugar a dudas, que aquel deportivo gris con capota negra había pertenecido de verdad al mejor futbolista que jamás haya pisado los campos de la Liga Española. 10 futbolistas, 10 coches y una misma historia de fondo, la de un país que en apenas 40 años pasó de un régimen que fijaba por ley el sueldo máximo de un futbolista a una liga capaz de fichar y pagar los caprichos del propio Maradona. Escribid en los comentarios cuál de estos 10 futbolistas os hubiera gustado ver jugar en directo y sobre qué otra historia del fútbol español queréis el próximo video. Y si esta historia os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita. Quedan muchas más historias por contar. De un sueldo que rompía las leyes del franquismo a un Porsche casado a 180 por hora en el centro de Sevilla. Estos 10 coches, sin proponérselo, cuentan la historia entera de cómo cambió el fútbol español y el país que lo rodeaba. Y aún así, detrás de cada uno de estos nombres, hay algo más que cifras y anécdotas. Hay una época entera del deporte español condensada en 4 ruedas. Si habéis llegado hasta aquí, contadnos en los comentarios cuál de estas 10 historias no conocíais. Y si el canal os ha gustado, suscribiros y activad la campanita, porque nos quedan muchas más historias de fútbol y motor por contar. Hasta la próxima.